Buenos días. Quisiera hacerle una entrevista en relación a cómo era la educación antes. Me gustaría que fuera lo más detallado. ¿Le puedo hacer la entrevista? Sí, muy bien, con Muy gusto. bien. ¿Cuál es su nombre y edad? Mi nombre es David Rodríguez Sánchez y el día 1 de febrero cumplí 75 años. Muy bien. ¿Cuál es su lugar de origen y a qué se dedica? Soy de un rancho, nací en un rancho que se llama Corral de Piedra y viví en el llamado pueblo, todavía en ese tiempo, a Paseo del Alto, y me dedico de maestro. ¿Siempre se ha dedicado a ese trabajo? Sí, Muy bien. ¿Me podría platicar cómo era la educación antes? bueno, desde que yo recuerdo que era un niño, en el pueblo donde yo crecí, a Paso del Alto, no había muchas escuelas oficiales. De hecho, teníamos la necesidad de acudir a una escuela particular. Las escuelas oficiales llegaron muchos años después. Así que todos los niños teníamos que necesidad de pagar a una colegiatura y de llevar textos o libros que los maestros de aquel entonces pedían. No había un programa propiamente muy claro dentro de la Secretaría de Educación. Se complementaba con criterios de los maestros. Por ejemplo, en ese tiempo llevábamos civismo de primero, civismo de segundo, de civismo de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto. Asignatura que después en las escuelas oficiales más tarde desaparece totalmente. Y llevamos materias como historia, geografía, ciencias naturales. No, no había física, química como ahora, sino en general la asignatura de ciencias naturales abarcaba esas asignaturas que ahora se ven separadas. Y sobre todo se recalcaba mucho la lengua española y las matemáticas. En el caso de español, normalmente desde muy temprano se lleva ya en los programas de primaria, se llevaban algo de raíces griegas, raíces latinas, se metía mucho a la cuestión de cultura, como los clásicos, poesías como de Luis de Góngora, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, a los apartados muy grandes, aprendía uno de memoria ese tipo de versos y los declamaba. De esa manera uno aprendía, aprendimos raíces griegas y latinas y sobre todo aprendimos el español en la forma más original, de dónde venía la palabra, o sea, su origen. Aprendíamos también, se llevaban los oficios que desempeñaba cada palabra dentro de un contexto u oración. Aprendimos casos, por ejemplo, eran 6 casos, que es el nominativo, el genitivo, el dativo, acusativo, vocativo y ablativo, que hoy en día ni siquiera se pronuncian, ni se conocen ese tipo de palabras. Y sabía uno el oficio que éstas desempeñaban, las 9 partes de la oración, memorizaba uno las 9 partes de la oración, las conjunciones, por ejemplo, que para mí eran más difíciles, tenía uno que dominarlas, pero no solamente memorizarlas, sino también buscarlas en un texto. Y sobre todo le tomaba muy en cuenta libros clásicos como Cervantes, analizaba mucho de Miguel de Cervantes Saavedra, porque era uno de los libros que en aquel entonces se nos hacía saber que era el segundo libro más importante que existía sobre la tierra. El primer lugar ocupaba la Biblia, que también se leía en aquel entonces, leíamos capítulos completos, los libros de la Biblia como cultura, no como religión, sino como una cultura entre nosotros. Y para hacer el comparativo con Miguel de Cervantes, todavía inclusive Cervantes utiliza palabras en la lengua latina, de ahí el nombre de latín, de latinas, las lenguas latinas. Esa era una forma muy, pero muy especial. Matemáticas,
memorizaba uno bien las matemáticas, aprendía uno realmente las matemáticas porque las ponía uno en práctica y aparte de memorizarlo, las ponía en práctica. Salíamos al patio a sacar a área los volúmenes, así que ya de cuarto, quinto, sexto, éramos capaces de poder sacar la superficie de un terreno, inclusive en el campo o de la casa, saber entender, sacar el volumen de un cuarto, por ejemplo, sacar que se mide en mililitros, digo, Súbicos. en metros cúbicos de aire, el agua igualmente, sacábamos los volúmenes de las cubetas, de una cubeta, de un bote, de un barril, y éramos capaces de eso era muy importante, cosa que se olvidó. Oye, en nuestro tiempo, para ir haciendo comparaciones. Oye, en nuestro tiempo se aprende, pero no se pone en la práctica. Normalmente los maestros cumplen con su horario y se van. Y los maestros abandonan al niño, de tal manera que un niño que termina la primaria y la secundaria no sabe sacar un volumen si le damos un recipiente, o no sabe sacar un área si lo llevamos al campo a sacarla. Para nosotros era práctico. Ese es en cuestión de las matemáticas, se veían más prácticas. Ya en nivel de secundaria dominaba uno los senos, cosenos, tangente, cotangente, y además la ponía en prácticas, cómo colocar, por decir, una repisa, qué ángulo te podíamos dar, cuánto valía el ángulo. Hoy no se conoce, un niño no es capaz de eso, porque ahora ni siquiera se da, ni eso. Entonces había hasta cierto punto en matemáticas de español un avance. Y en las demás materias, bueno, igual que hoy, excepto que hoy el niño revuelve mucho historia con geografía con historia o con ciencias sociales en general y no diferencia las asignaturas. También debemos tomar en cuenta que en este tiempo pues ya se cultivan otro tipo de ciencias derivadas de las mismas. Eso también se da. Eh, en cuanto a los libros, no teníamos libros de texto, ni los conocía, ni se escuchaba eso. Teníamos que comprar los libros en bibliotecas que ellos nos indicaban, o librerías que ellos nos indicaban, y los textos que ellos nos decían. De esa manera diferenciaba mucho. Los niños cuidábamos los libros porque nos costaban dinero. Hoy vemos en las casas, en todas las casas del país, tiradero de libros. ¿Por qué? Porque no les cuesta. Hoy vemos las casas con cajas llenas de libros que los niños no leen. ¿Por qué? Porque no se hace el hábito de lectura, no dejan tareas de lectura y no se califican, no se les toma en cuenta mucho al niño, y eso hace, en mi forma muy personal de pensar, que el niño crece con menos cultura, con un desarrollo muy pobre, que no sabe razonar, no sabe pensar, no puede sacar conclusiones. En esa época, en secundaria, por ejemplo, nosotros ya llevábamos mucho de algunas ciencias como la sociología, que nos enseñaba a conocer las costumbres, los modales del ser humano y la forma de vida. Pero también llevábamos la psicología, que nos ayudaba muchísimo a conocer, llevábamos materias muy diferentes a las actuales, que al ser humano en ese momento, a muy pequeña edad, nos hacían o nos llevaban al razonamiento. En nuestro tiempo, cuando vino la reforma educativa de español, cuando se abandonó totalmente la gramática, ¿En qué año más o menos es? eso más o menos hace unos 35 a 40 años. Ah, muy bien. En ese tiempo se vinieron las reformas educativas y nos obligaron inclusive a usar la letra script. En nuestro tiempo aprendimos la letra manuscrita y escribíamos con manguillo, con tinta, con pluma fuente. Eso desaparece totalmente. Ahora pues, hay lapiceros y si es posible otra forma.
otras formas más prácticas, y después tuvimos que aprender necesariamente a cambiar nuestras formas hasta de nuestras conductas en la escritura, en las lecturas. El maestro tuvimos que aprender muchas cosas diferentes y pues muchas nunca se mejoraron porque teníamos una manera de ser y ahora querían controlarnos de una otra forma de pensar y otra forma de hacer las cosas. Los libros de texto se fueron, después vinieron los libros de texto, vinieron las escuelas oficiales en nivel primaria, en nivel secundaria y otros los niveles preparatoria, universitarios, que vienen otros programas, que esto cada 6 años mínimo se hacen cambios y no hay un seguimiento ni hay una correlación de un periodo con otro y desubican al maestro. Nomás le cambian un montón de terminología cuando aprendemos lo mismo. Y por último le van quitando esencia a las asignaturas. Y le van poniendo solo, van haciendo de la lengua española una historia, una parte que no, que el niño solamente hable, lo haga como él pueda, pero no hay corrección. Entonces habla un mal español, se habla en formas muy pobres, porque no se le obliga en cuanto a la literatura, por ejemplo, al niño no entiende qué son las metáforas, las anécdotas o las obras, digo, eh, la forma cultural, cómo se debe escribir. El niño escribe como puede y no se le hacen las correcciones, entonces llega a la profesional, médicos, ingenieros, doctores, de todos los niveles. Uno ve en la televisión, por ejemplo, en la radio, los doctores, vemos las faltotas de ortografía, los acentos ya no existen, se lo ponen donde no debe, palabras que no deben escribirse. Entonces viene una pobreza del idioma, en mi muy propia forma de pensar, viene una gran pobreza en la escritura, ya todo el mundo escribe como puede, pero al final de cuentas, un pésimo español, todo porque se dejó se dejó de avanzar en el idioma, conocer el idioma, y de esa manera pues empobrece. Hoy los maestros ni siquiera saben conjugar los verbos. En nuestro tiempo a nivel primaria sabíamos conjugar todos los verbos, tanto regulares como irregulares. Entonces ahí se ve la gran diferencia. Hoy pregúntale al maestro cómo se conjuga el verbo haber y no lo sabe. Nosotros en el tercer año nosotros estábamos conjugando los verbos. En nivel secundaria dominaba, somos los verbos irregulares, 7 clases de verbos, tanto irregulares como irregulares. Y conocíamos cuándo verbo es transitivo, intransitivo, recíproco, hoy que ni siquiera se ve. Y en cuanto a la relación cuando usted estaba en la primaria, ¿cómo era la relación entre alumnos y maestros? Bueno, allí las diferencias son gigantescas. En primer lugar, en aquella época el maestro no estaba formado como para educar. Era a lo mejor enseñaba como podía, como se le venía, porque no había maestros con normal, pero eso no hacía, eso sí señalo muy claro, eso no hacía que aprendiéramos menos. A lo mejor aprendíamos, el maestro tenía una vara en la mano, teníamos miedo. A lo mejor aprendíamos por miedo, pero aprendíamos. Pero no había una Y relación, muy poquito. No podía haber lo una afectivo. relación muy buena entre el maestro y el alumno porque era muy raro, porque el maestro se le tenía miedo, se le respetaba, se nos enseñaba a decir buenos días, buenas tardes, muy atentos, pero por temor a recibir un castigo. Conocí maestros que golpeaban terriblemente a los niños por cualquier cuestión que fuera. Entonces el niño se había disciplinado por la fuerza. Entonces los maestros En ese eran, sentido, no se transmitía una cultura ¿qué decir? De dar confianza al niño, o sea, darle valor al niño, pues no se le daba. Propiamente él obedecía por miedo, pero no por voluntad, sino que se veía obligado al niño a hacer las cosas. Esa es por una parte.
al niño se le daba poco valor en ese sentido. Yo considero que al ser humano se le debe dar un valor, un buen trato. Sin embargo, ese buen trato era rarísimo que se diera, no se podía dar por las costumbres. El mismo niño, en nuestros lugares donde había plantas, el mismo niño le llevaba una vara al maestro para que le pegara. Mm. Y el maestro que no pegaba, pues no era tan buen maestro. Y esto se daba en la rural, usted que estudió en No, en com los pueblos, yo estudié en un pueblo, era pueblo. Eso se daba en todos los niveles, aún en la misma ciudad, pues que el maestro no estaba preparado para eso. Después, ahora en nuestro tiempo, el maestro sigue utilizando el castigo. A lo mejor no tan duro porque ahora el padre de familia puede reclamar y en un momento hasta cesar el maestro. Casos raros, pero sí se da eso. Pero no es porque el maestro sea educado, es porque la educación viene de la casa, que hoy sufrimos un montón de problemas sociales. No los menciono cuáles porque todos lo sabemos, más en nuestro país, y se debe precisamente por la mala educación y formación del niño en casa. Pero tampoco la tiene en la escuela porque el maestro, no- normalmente el maestro sale de las zonas más pobres, de las familias más pobres, no tiene una formación. Y por carecer de esa formación, pues tampoco la puede transmitir. Y la formación que transmite el maestro al niño, aún en nuestro tiempo, más en nuestro tiempo, es tan pobre que hemos visto a través de generaciones, y eso es una experiencia que llevo de 60 años, en donde veo que el niño ni era más respetuoso en aquel tiempo, ni más bueno como pensamos, como creen algunos maestros que en aquella época la educación era bonita y que la educación no tenía sus fallas, pero otro tipo de, de, de fallas diferentes a las de nuestro tiempo. Muy bien, pues muchas gracias por su entrevista y por darnos el tiempo. Gracias. Vamos para servirles.